Hola, hola estudiantes de la red educacional Los Conquistadores. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a una clase de Historia, Geografía y Ciencias Sociales en su nivel octavo básico. Esperando que todas y todos se encuentren muy bien, que hayan tenido un excelente fin de semana, vamos hoy día a trabajar el despotismo ilustrado. Es decir, vamos a continuar viendo, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con el proceso de ilustración, tanto en el siglo XVII y XVIII. Para comenzar a trabajar es importante que en este momento te encuentres en un lugar adecuado, abras tu cuaderno, tu libro y comiences a tomar los apuntes de los elementos más importantes de la clase. El primero de ellos, el objetivo de la clase. Nuestro objetivo de la clase será para el día de hoy conocer el despotismo ilustrado y la crítica realizada en la segunda mitad del siglo XVIII. Es decir, que hoy día vamos a trabajar una nueva arista de la ilustración conocida como el despotismo ilustrado y además cómo este despotismo ilustrado fue criticado en la segunda mitad del siglo XVIII. Para que ustedes comprendan la temporalidad que vamos a estar trabajando, el siglo XVIII va desde 1700 a 1799. Dicho eso, entonces, queridas y queridos estudiantes, hasta las últimas clases que hemos trabajado en la ilustración, abordamos temas como el cambio del pensamiento político. Dijimos que la ilustración vino a reformar todo el antiguo régimen que subsistía en Europa y parte del mundo occidental. Ese antiguo régimen, ¿cierto?, donde la sociedad estaba jerarquizada, se vivía por estamentos y la política era solamente un privilegio de los estamentos más elevados de la sociedad. Por eso, la ilustración quiso cambiar esa forma de vida, idealmente, ¿cierto?, a través de los cánones de la razón, que los hombres fueran iguales ante la ley y que según ello esto podía lograr reformando los gobiernos. Entonces, para lograr un pensamiento político distinto, nuevo, había que darle la posibilidad a la sociedad, al ser humano, de una libertad, un libre pensamiento, una soberanía popular, reformando, ¿cierto?, los estados. Es así entonces que la razón, por lo tanto, iba a ser la fuente de riqueza de un estado. Por lo tanto, para comenzar a trabajar el despotismo ilustrado, aquí les quise traer, ¿cierto?, los principales representantes de este momento. Federico II de Prusia, Catalina de Rusia, Pedro I de Rusia y Carlos III de España. Desde ahora en adelante, entonces, vamos a trabajar qué es el despotismo ilustrado, cuál era la importancia, ¿cierto?, de esta nueva tendencia en el siglo XVIII y por qué fue tan criticada por los filósofos ilustrados. Por lo tanto, frente a la pregunta, ¿qué buscó el despotismo ilustrado? Es importante, es interesante entender que el despotismo ilustrado, ¿cierto?, es un sistema político, ¿ya? Es una forma de gobierno que nace en las monarquías absolutas. Recuerden ustedes que las monarquías absolutas, estudiantes, corresponde al sistema político en donde solamente una persona controla, organiza, administra todas las decisiones de un territorio. Esa es la monarquía absoluta. El poder se centraliza en solamente una persona y este se va, ¿cierto?, trasladando de generación en generación. Por lo tanto, el despotismo ilustrado es un sistema político que surge de estas monarquías absolutas. El segundo elemento, incluyeron el progreso de la sociedad en sus políticas, pero sin incluir el trabajo y las ideas de los individuos de la sociedad. Es decir, estas monarquías absolutas que obtenían todo el poder, ¿cierto? Recuerden nuevamente, solamente una persona controlaba la organización y la administración de un territorio. Entienden que en el mundo algo está pasando, que el movimiento filosófico de la Ilustración
está dejando rastros, está dejando una huella, ¿cierto? Y que es necesario detenerse y comenzar a ver qué tan positivo puede ser un cambio, qué tan positivo puede ser adquirir ideas ilustradas en las monarquías absolutas. Tercer punto. Durante el siglo XVIII, los reyes y gobernantes realizaron reformas dentro de sus reinos con el fin de mejorar la vida de la población en general. Por lo tanto, a partir del punto 2, las monarquías absolutas dijeron, bueno, si está ocurriendo algo, adaptémonos, generemos cambios, revolucionemos esta nueva vida que está por venir, ¿cierto? Gracias a los movimientos filosóficos. Por lo tanto, comenzaron a idear nuevas transformaciones en relación de buscar una mejor calidad de vida, ¿cierto?, de los habitantes de estas monarquías absolutas. Y finalmente, como la monarquía fue la que adoptó esta reforma, de aquí nace la famosa frase todo para el pueblo, pero sin el pueblo. ¿Ya? Vamos a tratar este mensaje que acabamos de leer en las siguientes diapositivas. En relación a la última frase, ¿cierto?, la podemos relacionar fuertemente con lo que habla Federico el Grande. En relación a el gobernante, el primer servidor del Estado. En esta célebre frase de Federico el Grande se resume entonces la esencia del absolutismo ilustrado, forma de gobierno, como lo dijimos anteriormente, que se impuso en gran parte de Europa en la segunda mitad del siglo XVIII. El rey ilustrado, ¿cierto?, gobernaba en forma tan absoluta como la de Luis XIV. Todo el poder político permanecía reducido en las manos del monarca, es decir, de una sola persona. Acuérdense, tomaba las decisiones, organizaba y administraba. Y que todas estas decisiones solo ¿cierto?, responsable ante su conciencia. Es decir, las decisiones que él tomaba, el único responsable era la conciencia del monarca. Pero el monarca ilustrado sometía entonces, a diferencia de la monarquía absoluta, sus decisiones a las dictadas por la razón, ¿ya? Y todo por la razón, y trataba de que gobernar con conformidad con las nuevas ideas que la Ilustración había desarrollado entonces con respecto al hombre y la sociedad. Por lo tanto, todo el poder político permanecía reunido, ¿cierto?, en las manos del monarca. Por mucho que se quisiera, ya con esta frase, el gobernante es el primer servidor del Estado en relación al despotismo ilustrado, por mucho que las monarquías decidieran, ya, y que vieran como una necesidad adaptarse a los nuevos tiempos, ellos sabían que todos los cambios que se podían estar realizando, ya sea igualdad ante la ley, como lo vimos en clases anteriores, que todo ser humano por naturaleza es libre, todo eso para el despotismo ilustrado iba a ser teoría, porque en la práctica el poder político iba a seguir perteneciendo a un grupo muy pequeño. Es por eso, ¿cierto, estudiantes, que aquí les tengo un texto que ustedes lo pueden extraer de la página 134-135, en donde la concepción, dice así, la concepción del Estado de los soberanos europeos se amplió de manera perceptible durante el siglo XVIII. Se puso más atención a la salud, la educación y la felicidad de los súbditos. Lo que la Ilustración proporcionó fue la creencia optimista de que, por medio de la aplicación del frío ojo de la razón a los asuntos del Estado, los gobiernos podrían llegar a ser más fuertes y eficientes. Es decir, que el Estado comenzó a preocuparse de cosas que antes no lo hacía. Por ejemplo, la felicidad de las personas, la educación. Se les comenzó a entregar, comenzó a ser importante la educación dentro de la sociedad en el despotismo ilustrado. Pero a pesar de eso, recuerden, el poder seguía siendo controlado de manera absoluta por el monarca. Por consiguiente, el absolutismo ilustrado debería ser visto como la respuesta de las monarquías europeas al cambio en la concepción del gobierno. De manera creciente, los gobernantes se describieron a sí mismos como el primer servidor del Estado, más que como su propietario. Por lo tanto, el despotismo ilustrado
vino, ¿cierto?, a modificar dos cosas. Primero, se veía el Estado no como un orden fijado por Dios, es decir, que ahora ellos comenzaron a entender que no estaban en su puesto porque Dios así lo quiso, sino que estaban, ¿cierto?, por medio de la razón, ¿ya?, sino por un mecanismo racional fruto de un contrato social, es decir, a partir de la soberanía popular, del contrato social también, era que los reyes, ¿cierto?, los monarcas estaban en su poder. Ya no más esa idea de que el rey estaba ahí porque Dios así lo quiso, sino que ahora ellos estaban ahí por la sabiduría que tenían, por la capacidad de razonar, ¿cierto?, frente a diferentes temas. Por lo tanto, todas sus medidas debían servir fundamentalmente a dos fines. Todas las medidas que comenzaron a adoptar las monarquías, o el despotismo ilustrado, tenían que apuntar principalmente a dos elementos. El primero, tener la capacidad de crear un Estado fuerte, de un Estado centralizado, de un Estado que fuera, ¿cierto?, capaz de estar presente en todos los lugares, ser consciente de todo lo que ocurre dentro de un territorio. Y por otro lado, la felicidad de los súbditos, como lo leímos en el artículo anterior. El despotismo ilustrado, por lo tanto, estudiantes, nuevamente lo reitero, tiene como finalidad principal, ¿cierto?, en modificar, en adaptarse, en transformar el antiguo régimen, ¿cierto?, de cómo ellos entendían la política y adaptarse a las nuevas tendencias ilustradas. Por ejemplo, entregarle mayor libertad a la ciudadanía, para que de esta manera se lograra un Estado fuerte, centralizado, comprometido con sus súbditos y al mismo tiempo entregarle felicidad, educación, salud, etc. Dicho eso, entonces, queridas y queridos estudiantes, damos por finalizada la cápsula del día de hoy, pero antes de terminar de manera completa, te invito, ¿cierto?, a que puedas realizar el siguiente manos a la obra. Lo que tú vas a tener que realizar a partir de lo trabajado en clases, tanto en esta como en las anteriores, deberás construir una sopa de letras, como ustedes lo pueden ver aquí, con 5 conceptos claves, ¿ya?, tratados en la ilustración. Puede ser la ilustración, el despotismo ilustrado, la monarquía absoluta, la separación de los poderes del Estado, la soberanía popular, el contrato social, etc. Tienes que elegir 5 conceptos para construir una sopa de letras y explicar 3 conceptos, ¿cierto?, de estas palabras. Si eliges despotismo ilustrado, explicas qué es despotismo ilustrado. Si eliges separación de los poderes del Estado, explica por qué es importante el despotismo ilustrado. Y así sucesivamente, tienes que explicar 3 conceptos claves de los 5, ¿cierto?, que vas a elegir. Dicho eso, no te olvides también responder el formulario adjunto en la plataforma de Google Classroom y estar atenta y atento a todos los comentarios que tu profesor o profesora pueda realizar. Esperando que tengas una muy buena tarde, nos despedimos y nos encontramos en una próxima ocasión. Hasta luego y que estén muy bien.